Vamos a hacer las preguntas que tengan. Estamos nosotros prestos para cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia. Estamos prestos para resolver. Bueno, continuando con los elementos del montaje. Acá, bueno, a modo de solamente de comentarles que el museo y el equipo técnico que tenemos estamos capacitados para realizar estos elementos. ¿Ya? En este caso podemos ver aquí a un compañero trabajando en la fabricación de pedestales. Esto exigencia del curador de la exposición de Córdoba y Maná. Como pueden ver aquí en proceso que se está elaborando, aquí nuestro compañero está puliendo los pedestales. Acá ya están casi terminados y son pedestales de diferentes dimensiones, alturas y también bases, ¿no? Cada uno de estos se han llevado a la sala ya acabados ya. Y aquí se está disponiendo cómo va a ser la disposición de cada elemento. En esta exposición de Córdoba y Maná hemos hecho un montaje bastante fuera de lo común. Los que han tenido el privilegio de visitarla, tal vez tendrán sus comentarios, pero acá había una iluminación. Cuando se ha terminado, aquí había una iluminación al centro del piso que salía y generaba un efecto muy interesante en los objetos. Estas son cerámicas, entonces era bastante agradable a la vista. Entonces, eso es un proceso que hemos hecho en la fabricación. Esto es requerimiento de curaduría, ¿no? Otro elemento son los paneles, o paredes, o muros falsos, como los conocemos, ¿no? Los paneles son divisiones o estructuras rectangulares verticales que se pueden trasladar con facilidad, es decir, se pueden desmontar, ¿no? Entonces, y se pueden mover a diferentes lugares. Esto hace requerimiento de guión museográfico. Entonces, nos sirve para subdividir las salas, ampliar el espacio de exhibición, ¿no? Igual responde a un guión museográfico. Precisamente este muro es lo que ven allá en el ingreso. Y aquí una breve explicación de un proceso de montaje de un panel. Como acá pueden observar, primero se instalan los soportes, o sea, estas estructuras. ¿Ya? Aquí vemos a un compañero, aquí vemos a nuestro compañero Jacinto en pleno corte del panel. Entonces, y acá se puede ver casi terminado una cara del panel. Esto ya van a ver la forma en el acabado final. Acá podemos ver, no se ve muy bien la fotografía bueno, estas fotografías las he tomado yo como he podido, o sea, tengo que de alguna manera documentar estos trabajos, pero no se puede hacer porque a veces estamos trabajando, estamos con ruido, con polvo, estamos a veces sobre la hora y muy pocas ocasiones hay para tomar fotografías, ¿no? Entonces van a disculpar, quizá no se puede identificar muy bien. Tratamos de que se vea, pero bueno, a modo de ejemplo les quiero mostrar este panel. Este es el grosor del panel que tiene y tiene estructura central para formar esta es la forma que queríamos darle, ¿no? Entonces acá sí está acabado, ¿ya? En este muro, por ejemplo, hemos utilizado herramientas como una cortadora circular, una caladora, y le hemos dado esta forma, ¿no? Y este es el acabado final. Esta es la reproducción de la puerta de San Lorenzo en la exposición permanente que tenemos en Miradas, ¿no? Previos a eso, no es solamente terminar la pared, ¿no? Hay que darle un acabado, hay que darle un acabado de pintura para que el adhesivo de diseño que tenemos acá se adhiera correctamente, ¿no? Y esto tiene que aguantar toda la exposición permanente, o sea, estamos hablando de 2 años que tiene que aguantar, no tiene que sufrir ningún deterioro. Eso como ejemplo, ¿no? Y bueno, el diseño museográfico también. Ahora vamos a ver lo que son las vitrinas. Las vitrinas son estructuras de cristal
y también de componentes metálicos, de madera, etcétera, ¿no? Donde se puede exhibir objetos artísticos de valor cultural en forma segura y responden fundamentalmente a necesidades de seguridad y por conservación, ¿no? Además, que tiene que destacar los objetos que van a ser exhibidos en su interior, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Este es un tejido ómnium de sublevación, es de 1765. Tiene, como ustedes, ¿por qué tiene esa seguridad? Porque tiene un alto valor, un costo, y no puede estar simplemente exhibido. Tiene que tener seguridad. Bueno, entre las características que debe tener una vitrina, vamos a nombrar las más importantes, que dicen que garanticen la seguridad de los objetos, que sean fáciles de montar. No podemos mandar a fabricar vitrinas que sean pesadas, no, tienen que ser manipulables, ¿no? Que se puedan montar y desmontar con facilidad, que sean estables ya en su composición, que no vibren, que estén niveladas, que estén fabricadas de materiales de primera y que no se deterioren las piezas, es decir, que tiene que ser una vitrina que pueda durar muchas exposiciones, ¿no? Entonces, si las vamos a reusar, que tenga buena iluminación en su interior y que no genere reflejos. Esto nos quiere decir que si mandamos a fabricar las vitrinas, tiene que tener una iluminación especial donde pueda destacar el objeto o la pieza sin generar reflejo para que no moleste visualmente al visitante, ¿no? Lo primero que debe atraer al visitante es el objeto, lo que nos quiere mostrar, no vernos nosotros reflejados en la vitrina. Eso solamente se va a generar usando una buena iluminación. Entonces, también otra característica, que no tenga en su acabado aristas o puntas salientes, porque puede generar algún accidente, ¿no? Eso puede ser por los visitantes que puedan golpearlo o puedan accidentalmente empujarlo porque se han enganchado las prendas en las vitrinas. O sea, por lo que se recomienda que sean cuadradas en realidad, no tengan puntas. Luego, que sean de fácil mantenimiento de sus piezas. En caso de que se tenga que cambiar, en este caso lo que más se cambia en la vitrina son las luces. No tengamos que desarmar toda la vitrina para simplemente cambiar un foco, ¿no? Tiene que ser bastante práctico, ¿no? En su mantenimiento. Y obviamente que sea manipulable. Esas son las características más importantes de las vitrinas, por lo menos eso es lo que nosotros hemos visto como equipo. También vamos a ver dentro de las características importantes los tipos de vitrina, ¿no? Se tiene que escoger una vitrina. Primero, para escoger el tipo de vitrina se debe conocer lo que se quiere mostrar, qué es lo que queremos exhibir en la vitrina. Pueden ser, como ven en el ejemplo, pueden ser documentos, fotografías, pueden ser objetos de valor. Entonces, dependiendo de lo que se va a exponer, tenemos que escoger las vitrinas. En este caso tenemos las vitrinas horizontales, ¿ya? Estas vitrinas son muy usadas por su configuración, porque están a 80 y a 90 centímetros del piso. ¿Para qué? Para que el visitante pueda ver desde arriba los objetos, ¿no? Y también los niños y las personas con discapacidad pueden acceder a este tipo de exposición, ¿no? Entonces, se usa mucho para exponer papel, textiles, libros y otras piezas más que se requieran, ¿no? Y también tenemos estos otros ejemplos de vitrinas horizontales. Estas vitrinas, como esta, las hemos elaborado nosotros. Son bastante sencillas, si ustedes pueden ver. Hemos usado una base de vidrio al fondo y encima tiene un vidrio difuso para que se pueda apreciar y no haya reflejo. El uso del vidrio como elemento de una vitrina es muy importante, porque al usar este tipo de vidrio no va a generar reflejo, no nos vamos a poder ver nosotros, sino vamos a poder ver, centrar la pieza, ¿no? Entonces, todas estas vitrinas las hemos elaborado nosotros en el museo. Las vitrinas verticales.
¿ya? Son usadas para exhibir piezas de mayor tamaño y también para agrupar piezas pequeñas, ¿no? Y se clasifican de acuerdo a la ubicación en el espacio, y a continuación vamos a mencionar las principales, que son las de pared, las empotradas, y que permiten ver a la pieza en 3 planos distintos, ¿no? Esta es la característica de estas vitrinas verticales, ¿no? Y tienen una excelente visibilidad, y también que brindan protección a las piezas, ¿no? Y también las vitrinas nos ayudan a marcar el recorrido, como que acá pueden ver, acá tenemos un espacio y acá tenemos un espacio. Entonces, en el caso solamente de esta vitrina, podemos ver aquí en 4 planos, ¿no? Pero les voy a mostrar como ejemplo una vitrina vertical. Esta es una vitrina vertical, son ejemplos nada más. Acá tenemos unos querus de madera y aquí una máscara del diablo. Entonces, estos son tipos de vitrinas verticales. Por si acaso la iluminación viene desde arriba, no, acá no está instalado la iluminación. Esto porque son exigencias de conservación, ¿no? O sea, estos querus tienen un alto valor histórico, no pueden estar exhibidos con luz directa, ¿no? Entonces se ha visto la manera de hacer ese montaje de esta forma. Las vitrinas de pared empotradas. Acá, como pueden ver, esta es una ventana en la sala permanente que tenemos en la exposición de miradas. Nosotros la hemos acondicionado, la hemos cerrado herméticamente, ¿ya? Y se ha instalado este montaje en tejido, ¿ya? Entonces, obviamente el tejido no está vertical como se ve en la foto, tiene una cierta inclinación, porque por motivos de conservación los tejidos no deben ser exhibidos verticalmente, ¿no? Tienen que tener un cierto ángulo para que se mantenga la pieza y se conserve de una mejor forma, ¿no? Al igual que la iluminación, no está dentro, es desde arriba, tiene una buena distancia. Ya vamos a ver más adelante el tipo de iluminación que deben tener, ¿no? Y por lo que ven, hemos optimizado el espacio usando ese espacio de la ventana, colocando un vidrio templado de 8 milímetros, ¿ya? Entonces, aquí se ha utilizado, ¿no? Y podemos ver la pieza en todas sus dimensiones, ¿no? Las vitrinas centrales y de plataforma. ¿Por qué? Entonces, este tipo de vitrinas permite acomodar a las piezas de una forma, las piezas de gran tamaño, como ven acá ven un Q, ¿ya? En una vitrina. Se conforma por una base, un pedestal, y aquí ven el objeto, y este vidrio es de 8 milímetros, ¿no? Entonces, le estamos brindando la seguridad que nos han exigido también, porque es una pieza de alto valor histórico, ¿no? Y una característica principal es que se puede observar de los 4 planos. Esa es una característica principal de una vitrina central, que se puede observar de los 4 planos. También comentarles, mostrarles el trabajo que hemos realizado en otro tipo de vitrinas, ¿ya? No solamente las convencionales. Acá, por ejemplo, este es un montaje que hemos realizado para la exposición de Córdoba y Maná, ¿ya? Donde estas vitrinas han sido suspendidas del techo, ¿ya? Entonces, se ha dado una iluminación al centro de la joya. Estas son joyas. Acá abajo en la base tenían espejo, entonces con la iluminación adecuada ha hecho que se refleje y se pueda observar todas las piezas, o sea, la pieza a detalle, porque entraba luz de arriba. Con el rebote de abajo se podía ver en sus 360 grados toda la pieza. O sea, pero obviamente hacer este tipo de montaje nos ha llevado más tiempo porque hemos experimentado, ¿no? Hemos hecho pruebas y el final ha resultado así y ha sido muy agradable a la vista, ¿no? Entonces nos salió bien este tipo de montaje. Acá tenemos otro tipo de montaje de vitrinas, como pueden observar son querus, ¿ya? Entonces las hemos suspendido en el muro. Hemos creado un mosaico por necesidad de espacio y por las piezas. Estos son urnas, ¿no? De acrílico,
donde, bueno, no se ve muy bien la imagen, no está bien definida, pero no se ven tornillos, es totalmente limpio, este montaje es totalmente limpio, ¿no? Porque no se ven tornillos, no se ven los cortes, nada, simplemente se podía apreciar las piezas, ¿no? Y bueno, estas urnas que se usan más, ¿no? para exponer objetos, que consta simplemente de una urna de cristal o puede ser de acrílico con un pedestal, ¿no? Eso también se usa para exponer objetos. Bueno, ¿qué elementos debe tener una vitrina en su diseño, ¿no? Cuando tenemos piezas que requieren mayor conservación, ¿ya? Las vitrinas que hemos visto anteriormente no requerían mucha conservación porque son piezas que están hechas con materiales resistentes, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, acá tenemos piezas arqueológicas. En alguno de ellos hay tejidos, algunas piezas líticas, bueno, hay cerámicas, pero generalmente, ¿qué es lo que debe tener una vitrina? Y se los voy a mencionar. Tiene que tener un área de servicios que generalmente va en esta parte superior, donde están instalados la iluminación y los sensores de seguridad, ¿no? En el caso si se expone piezas de alto valor, ¿no? Luego, el área de exhibición, la parte central donde se van a exhibir las piezas, el área de conservación, que está debajo del área de exhibición. ¿Y esto para qué? Este espacio está destinado a nivelar las condiciones ambientales de la vitrina. O sea, en otras palabras, se puede controlar la temperatura y la humedad. En este caso, si estuviéramos en el departamento, por decir, de Santa Cruz, necesariamente necesitamos un depósito de sílica gel acá adentro. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la pieza en óptimas condiciones, no debe haber humedad. Entonces, se debe tener un depósito de sílica gel o dispositivos que controlen la humedad, ¿no? Entonces, eso es un área de conservación. El cuerpo de la vitrina, que es la estructura que sostiene que está compuesta la vitrina, ¿ya? Y el área técnica que puede ir aquí abajo, que debe ir aquí abajo, ¿no? Donde están los equipos eléctricos, los transformadores, el dimmer, si se necesita un dimmer para la luz, un CPU, si es que se va a usar algún dispositivos que controlen la climatología dentro de las vitrinas, ¿no? Como la luz. Bueno, esos son los elementos que una vitrina debería tener generalmente. Ya en el tipo de iluminación que debería tener una vitrina. A ver, un momentito. Vamos a hablar del tipo de iluminación que debería tener las salas, ¿no? A ver, la luz fría. Bueno, es aquella que no produce descargas de calor, o como comúnmente los conocemos, son los bombillos fluorescentes o los tubos fluorescentes, ¿no? Este tipo de iluminación no causa problemas de temperatura, pero sí, digamos, emite emisiones de radiación ultravioleta, pero se puede minimizar con filtros UV, ¿no? Entonces, en este tipo de iluminación es recomendable hacer la combinación con bombillos de luz cálida, ¿no? No se puede usar simplemente frío porque te genera lo que mencionamos, frío, ¿no? Entonces, se debe combinar. La luz cálida, este tipo de iluminación produce descargas de calor, por eso se recomienda que debe estar provista de un escape de calor, ¿no? Entonces, esos son los tipos de iluminación que se usan, ¿ya? Bueno, los textos de apoyo, como ya casi finalizando, los textos de apoyo son también parte de la museografía, es parte muy importante de la museografía, ¿no? Tiene la función de explicar, de escribir las ideas, los conceptos que el curador quiere mostrar en su guión, ¿no? Se pueden utilizar los textos curatoriales al inicio o al final o durante el recorrido, ¿no? Esos
es un elemento muy importante que ayuda al visitante a orientarse mejor. La señalética, la señalización, entonces es muy importante los textos de apoyo en el montaje. Su contenido debe ser claro, conciso, y de esta forma va a permitir la mejor comprensión de los diferentes públicos que tenemos, ¿no? Estos pueden ser niños y estudiantes, adultos o especialistas. Aquí, un ejemplo de textos de apoyo, como los que tenemos acá en la exposición permanente de miradas. Acá tenemos también un panel que nosotros hemos elaborado, ¿ya? Y tiene acá una reproducción del muro de Gualizata, ¿ya? Aquí está una reproducción que se ha hecho, ¿no? Y aquí está el texto de apoyo. En este ejemplo también tenemos otra configuración diferente, ¿no? Aquí tenemos el título y el texto curatorial, ¿no? En este caso, los 4 artistas de la Yacta, que es una exposición temporal. La ficha técnica también es otro elemento, ¿no? La ficha técnica debe contener información específica de cada uno de los objetos que se va a exhibir. Y se debe colocar, su montaje debe ser aproximadamente a 1,30 m de altura, como pueden ver aquí en nuestra exposición. Ahí está a 1,30 m, a unos centímetros de separación de los cuadros, ¿ya? ¿Y qué debe contener? Debe tener el título, o sea, la forma más básica es tener un título, el autor, la técnica, la fecha, y también puede tener información adicional, ¿no? Pero esto debe ser, obviamente, debe tener una investigación antes de colocar cualquier información adicional. Sí, bueno, continuando también con ejemplos, tenemos aquí una ficha técnica con la descripción de una pieza. Debe ser visible esto, ¿no? Acá en la foto no se puede ver muy bien, pero estas fichas técnicas tienen que ser visibles, ¿no? Porque el público a veces se acerca demasiado o no pueden leer, ¿no? Entonces es necesario que deben ser visibles. Al igual, esta es otra ficha técnica de una obra, y esta es otra configuración, ¿no? Esto es porque en el montaje de estas piezas, cada una es una pieza, entonces se ha creado un mosaico en la pared, y en ese mosaico no iban a entrar las fichas, entonces por eso se ha hecho, se tiene esta configuración de ficha. Entonces ahí está la descripción. Son herramientas que usamos a veces, improvisamos a veces, pero bueno, tenemos que darle sí o sí una información técnica, ¿no? De la ficha. Bueno, ahora vamos a hablar de la iluminación para salas, ¿ya? Entonces, dentro de eso vamos a ver la luz natural. ¿Qué es la luz natural? Es una fuente que da un 100% de rendimiento de color, es decir, que con la luz natural podemos observar los objetos al 100% de los colores, muy al contrario que se puede observar con una luz artificial. Un objeto no se va a poder apreciar en todos sus colores. Entonces, la luz natural es la que nos permite ver a un objeto en todos sus colores. Pero es muy difícil de controlar, ¿no? No podemos exponer, para empezar, un objeto, una pieza artística a la luz natural, ¿no? Entonces, y no debe incidir en las piezas porque va a generar daño, deterioro, ¿no? Entonces, sí se pueden usar filtros o vidrios esmerilados en el caso de que se tenga una ventana o ventanales o cúpulas donde ingresan luz de día. Entonces se tiene que necesariamente controlar esa luz, ¿no? Bueno, tenemos la luz artificial, que es la que se usa en los museos para la exposición, ¿no? Pero para esta debe haber una selección adecuada para esta luz artificial, porque primero se debe asesorar con expertos en iluminación, ¿no? En este caso, estamos hablando de un museo porque se exponen piezas muy delicadas, se tienen que tomar aspectos como el brillo, el rendimiento del color, ¿ya? El control de los rayos ultravioleta y los infrarrojos, ¿no? Y bueno, existen sistemas de rieles, proyectores que permiten adaptarse a las necesidades clínicas para cada objeto
Luz incandescente es aquella que está conformada es incandescente o tungsteno, perdón, es la que encontramos en las bombillas corrientes, ¿no? Tienen diferentes tonalidades, algunas amarillas y algunas muy cercanas a la luz natural. Entonces, se recomienda usar siempre bombillas esmeriladas, ¿no? Porque tienen una iluminación más uniforme. Acá, por ejemplo, vamos a llegar a este punto, pero estas luces que usamos son LEDs y antes usábamos en este sistema que ven ahí en el techo, usábamos luces incandescentes, pero tiene muchas desventajas, ¿no? Por el alto costo de mantenimiento, entonces se ha optado por usar luces LED, ¿no? Pero les voy a mencionar más adelante eso. También se puede hacer uso de luz halógena, que es una mezcla de tungsteno y gas halógeno, ¿no? Y aunque todas las bombillas halógenas irradian el mínimo de rayos ultravioleta, es necesario verificar antes de hacer la compra si están provistas de filtros. Tiene que tener necesariamente filtros para preservar las piezas. Bueno, la luz incandescente, ¿no? Vamos a ver las consideraciones que se deben tener en el uso de luz incandescente. Para las exposiciones temporales se recomienda usar bombillas de 150 watts, ya, en el caso de incandescentes, con una distancia de 3 metros aproximadamente. ¿Por qué? Estamos hablando de 150 watts que genera bastante calor, ¿no? Entonces esto puede incidir en las piezas. Para eso, si se tiene una exposición temporal, iluminación de 150, la distancia mínimamente tiene que ser de 3 metros, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que tener esa medida. Pero para los objetos que son resistentes, solamente se tiene que usar ese tipo de luz. No podemos usar este tipo de luz en papel o en textiles. Para una exposición permanente se debe usar bombillas de 100 watts aproximadamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bombillas que van a estar por mucho más tiempo, es decir, que van a permanecer 1 o 2 años. Imagínense todo ese tiempo la pieza expuesta a esa cantidad de calor y de luz, ¿no? Entonces, si ponemos más de 100 watts, imagínense lo que va a sufrir con esa pieza. Entonces, es recomendable usar no más de 100 watts, ¿no? Para la exposición de objetos muy sensibles a los rayos UV, como pinturas antiguas, textiles, dibujos, grabados, pintura sobre papel, plumas, materiales orgánicos, se debe recurrir a la luz indirecta. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a exponer en la sala abierta, o sea, vamos a iluminar desde el techo las vitrinas, no tiene que ir directamente, tampoco tiene que estar muy cerca. Lo más recomendable es hacer el rebote, usar el lugar donde se va a exhibir, o la vitrina, o la sala donde se va a exhibir, tiene que tener un fondo blanco y usar de manera la luz que rebote y llegue a las piezas que son delicadas de esa forma. No podemos montarlas directamente, ¿no? Porque son muy delicados, ¿no? Se recomienda usar las bombillas con campana para concentrar la iluminación sobre las piezas. Es lo que usamos acá en el museo. Como pueden ver, esas son las campanas, las bombillas con campana. No generan sombras y son más puntuales. También los reflectores deben ubicarse en el techo, no muy cerca a la pared. Es recomendable que sean instalados a 1,50 m de distancia, ¿no? Entonces, muy cerca pueden dañar y pueden crear sombras. Tiene que tener una distancia adecuada entre la pared y la pieza, de manera que no genere sombras. Una regla para el uso de distancia de iluminación para los techos muy bajos, en el caso de los techos que son muy bajos, será la tercera parte de la altura, es un cálculo que vamos a hacer, la tercera parte de la altura de la pared será la distancia para la instalación de los reflectores. Ejemplo, la altura de una pared que tiene 2,40 metros, el reflector se debe instalar a 80 centímetros, quiere decir que 2,40 dividido
1,83, nos da 80 centímetros. Es una regla más o menos que se puede usar para iluminar. La luz fluorescente proporciona muy mala producción de calor, es conocida como luz fría y la radiación ultravioleta que produce es muy alta, entonces solo se utilizan el tipo de bombillo conocido como luz de día. ¿Ya? Se utiliza para iluminar los fondos. En el caso de algunas salas que tenemos, lo usamos solamente para iluminar el fondo, no la pieza en sí, porque es muy fría, no se ve muy fría la iluminación, no genera muy buena visión. Entonces, no es muy recomendable usar la luz fluorescente, aunque sean muy económicas y hay una gran variedad en el mercado, no son recomendables para el uso de una exposición. Sí se puede usar, pero se puede combinar con luz incandescente. La luz LED tiene una mayor vida útil y menor mantenimiento. Los LEDs tienen una vida útil más o menos de 50.000 horas, de las mejores marcas, ¿no? Y esto permite un ahorro importante en el mantenimiento de la iluminación. Cuenta con una amplia gama de temperaturas de color, capaz de ofrecer un abanico muy amplio de tonalidades, que van desde las más frías hasta las más cálidas. No emite calor en la dirección de la luz, ¿no? No produce daños a los objetos al iluminarlos, no emite radiaciones ultravioletas, tampoco infrarrojos, al utilizar en piezas delicadas. Y algunas luces están creadas exclusivamente para hacer uso en los museos, ¿no? Por ejemplo, acá usamos ese tipo de iluminación. Cuando hemos hecho el cambio de iluminación, como ustedes pueden ver en el techo, no podíamos usar acá paneles que vayan debajo de la arquitectura, porque ustedes pueden ver las líneas que pasan por el techo, no tiene 220 voltios, solamente tiene 12 voltios. Muchos a veces cuando vienen aquí a ver el montaje, no toques esos cables, parecen de alta tensión. No, son 12 voltios que trabajan con transformadores de 220 a 12 voltios. Y toda la parte que ven en la campana, la conexión que se hace, también lo hemos diseñado aquí en el museo. ¿Todo por qué? Para que se mimetice y para que se pueda apreciar la arquitectura de la sala, ¿no? Y van a ver este tipo de luces en todas las salas que tenemos, ¿no? Y cuando se ha hecho el cambio de las luces, más antes teníamos luces incandescentes. Como les mencioné, las luces incandescentes tienen un alto costo, no solamente en el tema de la energía eléctrica, la cuenta venía por las nubes, ¿no? Eso es lo que te genera la luz incandescente. Pero cuando hemos hecho el cambio, han venido aquí al museo especialistas de la empresa Royal Arrow, una fábrica española, nos han recomendado este tipo de iluminación que tiene un ángulo de 30 y 60 grados, que son de uso exclusivamente para museos. O sea, es una recomendación que les podemos dar como Museo Nacional de Arte para iluminar sus piezas, ¿no? Entonces, la luz LED es ahora muy recomendable usar. Y el flujo de luz es direccional, con lo que permite concentrar únicamente en la zona deseada, ¿ya? De esta forma se minimiza la contaminación lumínica, ¿no? Como pueden observar en nuestras salas. Bueno, eso era la primera parte de nuestro taller. Hemos tratado de resumir todo lo que queríamos mostrar. Esta es la parte más teórica. Y mañana vamos a ver la parte práctica teórica, ¿no? Nuestros compañeros van a mostrarnos cuál es el proceso de montaje desde que llegan las obras, cómo se las recepciona, cuál es el procedimiento, dónde entra conservación, curaduría y el montaje, ¿no? Hasta la inauguración de la exposición. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta?
cuando se rotan las piezas para conservarlas, ¿cuál es el proceso que se hace en ese periodo? ¿Se las limpia? ¿Qué es lo que se mira en ese periodo en el que la pieza no está expuesta? Bueno, el estado, principalmente, sí, en ese periodo, cuando se está expuesto, se verifica, el conservador tiene que ver si la pieza ha sufrido algún cambio, ¿no? Si ha sido deteriorada por producto de la iluminación o efectos ambientales, ¿no? Entonces, en caso que haya sufrido algún deterioro, se le va a intervenir, ¿no? En caso que no haya sufrido un deterioro, se le va a llevar a las bodegas. En las bodegas están, en los depósitos, están aclimatados, están lejos de la exposición de la luz, solamente la luz necesaria, la temperatura adecuada. Entonces se la va a poner a un buen recaudo, ¿no? Para que no vaya a deteriorarse. Entonces se hace el cambio por otra pieza, obviamente puede ser similar o puede ser cambiar el objeto por otro, ¿no? Entonces eso es lo que pasa cuando se cambia la pieza, la rotación. Eso es más que todo por conservación, ¿no? Y eso lo determina el conservador. Sí. Muy buenas noches. Una pregunta. He visto que han ordenado, o sea, el tipo de cómo se ha organizado las pinturas, todo esto, ¿no? Pero me parece que ha sido siempre del lado del curador o de la persona que está organizando. Me imagino que los artistas también tienen un estilo de presentación y no hemos visto eso, ¿no? Entonces hay pinturas que cronológicamente se presentan por el tamaño, por el color de las paredes, por el tipo de iluminación y no hemos tocado eso. O sea, yo puedo mandar, digamos, al artista, mando mis 20 pinturas, pero yo sé cómo quiero que se exponga porque tiene una intencionalidad, la iluminación tiene una intencionalidad, el sonido que se voy a poner ambiental, incluso hay un lenguaje ambiental que voy a manejar, pero no sé si vamos a tocar ese punto o está dentro del programa. Sí, se va a tocar ese punto el día de mañana. Hay diferentes tipos de montaje. Estamos hablando de las exposiciones temporales y acá tenemos bastante material, bastante experiencias que hemos pasado como montajistas nosotros con los artistas, porque cada artista tiene su propio concepto, qué es lo que quiere mostrar, ¿no? Nosotros podemos tener una regla de montaje, ¿no es cierto?, lo que hemos visto ahora, pero el artista viene con una visión, con una idea, y nosotros tratamos, en términos de conservación, también siempre resguardando lo que es este edificio que es patrimonial, en este caso el Museo Nacional de Arte, tratar de entrar de acuerdo con el artista, porque como experiencia simplemente le voy a contar, ¿no? Vinieron artistas que querían, había un artista que quería colgar una moto en el techo. Bueno, él tenía, ese artista tenía una idea bárbara, fantástica, pero quería realizarlo, quería colgar una moto en el techo. Pero nosotros le dijimos, este es un edificio patrimonial, no podemos afectar. Imagínense colgar una motocicleta, obviamente no era completa la moto, estaba ya desmantelada y quería mostrar, tenía un contexto, tenía un mensaje que mostrar. Entonces, lo que hemos optado para no dañar la infraestructura, hemos escogido otro lugar, pero también implicaba pues hacer modificaciones, grandes perforaciones para sostener eso. Entonces hemos ideado simplemente hacer unas perforaciones muy pequeñas, muy sutiles, y hemos empleado un material que es el cable de acero, que es bastante, que aguanta hasta 100 kilos, ¿ya? Y hemos atravesado el tumbado, hemos dañado un mínimo, y encima del tumbado hemos armado una estructura de acero donde se ha apoyado la moto. Entonces el artista hemos tratado de satisfacer sus necesidades, ha quedado satisfecho, sí,
Pero, como yo menciono, y también es interesante lo que nos comenta, vamos a mencionarlo mañana, porque el artista viene con su criterio, ¿no? Entonces, tratamos en el museo, como personal, tratar de llegar a un acuerdo, se puede decir, ¿no? Eso. Perdón, sobre el mismo tema, perdón, Cristiano. Me interesa saber si un artista va a pagar al museo para que haga su presentación, porque me imagino que conseguir una moto o conseguir otros materiales extras involucra un gasto de dinero. Entonces, si el curador o el mismo museo se encarga de proporcionar ese material, o el artista tiene que pagar un dinero extra para que hagan su exposición. Y si estas exposiciones les impacta a una persona X, ¿se puede vender esta exposición? Bueno, los artistas que vienen generalmente traen sus propias obras, ¿ya? El Museo Nacional de Arte les brinda el espacio, no se cobra por el espacio, nosotros les brindamos el espacio, pero ellos tienen que traer sus obras, ¿ya? Nosotros realizamos el montaje y bueno, los materiales para el montaje el museo también lo dispone, ¿no? Pero sí, eso tendría que ver, no sé, en el museo no se ha puesto a la venta sus obras. Nosotros no podemos hacer eso como entidad pública, ¿no? Eso ya depende del artista y bueno, muy afuera de eso. Sí. ¿Alguien más? Solamente para complementar la respuesta de Carlos, sí, en el museo normalmente se da el espacio y toda la parte de montaje, digamos, pero realmente no funciona como galería, por ejemplo. Creo que tengo entendido que en los 90 el Museo Nacional de Arte funcionaba un poco como una galería, es decir, que los artistas podían vender, digamos, esta exposición y se podía dar, pero ahora ya no, porque no hacemos esa mediación, ¿no? Porque tiene que ver con recursos económicos, etcétera, sino los artistas también sirven como una plataforma, porque varios artistas invitan a gente acá y de esa manera también pueden vender sus obras, pero el Museo Nacional de Arte ya no es intermediario, sino se hace, digamos, la venta de las obras directamente entre el artista y la persona interesada. Bueno, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy. Solamente algunas pautas para los siguientes días. Les vamos a rogar, por favor, si es que pueden traer unos guantes, ya sea de látex o los guantes que vienen con plastificado en la parte de la mano y son como de hilo, ¿no? De la otra parte, porque vamos a hacer la práctica el día jueves. Y sí necesitamos que vengan con sus guantes para poder justamente agarrar las obras, porque lo vamos a hacer real como una exposición del Museo Nacional, como una exposición temporal del Museo Nacional de Arte. Eso, y también pedirles, si es que quieren, mañana y pasado mañana ha sido realmente una iniciativa nuestra, lo de brindar café y el tecito. Entonces abrimos la posibilidad, si ustedes quieren traer cafecito, matecito, tecito, puedan hacerlo para compartir en la medida de sus posibilidades, como una tapi, ¿no? Si pueden y quieren, nos ayudarían un montón. Este pequeño té, porque sabemos que hace harto frío, entonces de repente el museo también necesitamos ahí una bebida caliente, así que mañana, cuando ingresen, pueden dejar en la mesita que está en el inicio su aporte de cafecito, tecito, matecito, lo que ustedes gusten. Eso, y muchísimas gracias. Nos vemos mañana entonces. No se olviden registrarse a la entrada o salida, los que no lo hayan hecho, para poderles dar su certificado al final del programa. Muchísimas gracias y buenas noches.